Saludos amables televidentes, ya estamos en el programa Escritorio, ya es viernes, último día de la semana laboral o laborable, como usted quiera decirle. Hoy, como cada viernes, tenemos al doctor Samuel Encarnación, que ya es una parte importante de este programa y de este canal 74 de Claro. Saludos, Samuel. Muy buenas, Adonis, ¿cómo estás? Aquí terminando la semana ajetreada. Terminando la semana. Así, viendo al presidente Luis Abinader, que estuvo muy ajetreado durante toda esta semana y en el día de hoy también. Fíjate, Samuel, antes de nosotros entrar en detalle en el programa, tú como abogado, yo quisiera que tú me digas algo sobre esto que denuncia la directora del Plan Social, la doctora Yadira Enríquez. Ella dice que fueron sustraídos 2 discos duros de los departamentos administrativo y jurídico, Sí. conteniendo al parecer informaciones importantes. Correcto. ¿Eso conlleva eso es un delito y contiene algún régimen de consecuencia jurídica eso? ¿O Sí. judicial? Claro que sí, porque es un bien público, es un patrimonio público. Y esa sustracción es completamente ilegal porque eso no pertenece al funcionario que estaba ahí en esa institución. No le corresponde llevarse nada en lo absoluto, pero fíjate que aquí hay una costumbre de llevarse las cosas al final de cada gobierno. O sea, se llevan los cuadros, se llevan los muebles, se llevan... A veces para quitarle un vehículo a un funcionario da trabajo a veces. Ha pasado otras veces. Ahora parece que no, porque al principio vimos que los vehículos estaban siendo entregados. No sé si tú recuerdas. Sí, se lo entregaron todo, creo que al cuerpo de ayudantes militares. Exactamente. Pero eso de los discos duros, eso son informaciones valiosas que tienen el sistema, y si lo sustraen, entonces sobre qué punto puede partir, puede iniciar el funcionario entrante. O sea, eso crea una dificultad. No, y además tiende a sospechas. Es totalmente sospechoso porque fíjate que los discos duros, aunque tú le borres la información, se queda la información. Claro, siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces, posiblemente si ellos temieron a una auditoría. O sea, la sospecha es que temieron a una auditoría y por eso se lo robaron. Eso debe investigarse y llevarse hasta donde haya que llevarlo, porque ese tipo de práctica debe acabarse. Claro. Y fíjate que este presidente, toda la muestra que está dando, que ojalá siga así, que me ha simpatizado, incluso al comienzo de la semana, que él hizo un acto demasiado valioso, el asunto de los cuadros, de la imagen del presidente. Sí. No la quiere. Que no la quiere, Dice o sea... No, él dice que pongan mejor detrás la imagen de una familia. Fotografía de familiar. Familiar, correcto. De su esposa y sus hijos, o al revés, su esposa y sus hijos. Exacto, o sea, eso es un gesto que lo elevó mucho, o sea, eso cayó en las redes, la gente lo compartió mucho y eso tuvo una gran incidencia, mucha empatía de parte de la población. Así es. Con ese acto, o sea que, y si realmente se persiguen los actos de corrupción, no como al principio se pensaba con una gente, que aquí lo hablamos, que el gobierno entrante no iba a poder, no lo iba a hacer, porque eso, o sea, por más que tú te lo imaginaras, entrando el gobierno, la gente pensó que iban a comenzar a meter gente presa y todo ese tipo de cosas, y eso conlleva una investigación y un procedimiento que no permite que sea a la loca, a la ligera, que se hagan las cosas. Entonces, eso que tú mencionas ahí, lo del disco duro, yo creo que eso debe investigarse. Así es. Eso debe ser investigado. No, y que al parecer son informaciones valiosas. Sí. Tal vez quizá uno esté especulando, pero eso es lo que todo el mundo inmediatamente piensa. Concho, ahí había informaciones muy valiosas y se derivaron. En el caso de la consultoría jurídica, por ejemplo, pudo haber existir ahí en esos discos duros, qué sé yo, contratos importantes. Sí. Y además, en el caso de la administración,
yo supongo que en el departamento administrativo es por donde circula el gasto de la institución, ¿verdad? Claro que y sí. ahí pudo estar en ese disco duro los gastos que se hicieron, lo que va de año en el plan social de la presidencia. Sí, es que cada cosa que tú realizas en el sistema se queda ahí. O sea, incluso una carta que tú hagas, lo que sea, la cosa más simple, se queda en el sistema. Y por eso la gente, fíjate, hay funcionarios públicos de cualquier categoría, de cualquier nivel, que utilizan la computadora. Tú vas, por ejemplo, a solicitar un servicio y tú lo ves que están chateando, están en Facebook, o sea, en una cuestión completamente pública. La gente no entiende que esos sistemas son totalmente públicos. O sea, todo lo que usted haga ahí se queda ahí. O sea, y eso es completamente sospechoso, como tú lo has dicho. Claro. Esa sustracción de esos discos duros. Tú sabes que una vez me dijo un alto militar del Servicio de Inteligencia de la República Dominicana. Sí. Me dio dos cosas. Nunca duermas con un computador dentro de tu habitación. Y también me dijo, siempre apágalo, porque cualquiera puede penetrar e incluso ver lo que tú estás haciendo. Sí, claro. Eso me lo dijo él. Y con relación a los celulares, por ejemplo, por más que tú borres cosas de un celular, siempre se queda ahí. Siempre se queda algo. Y una yo sé que es así, incluso me enseñó cómo buscar cosas que ya borradas en mi celular, yo buscarlas para recuperarlas. Sí. Y también me di cuenta que cuando tú desinstalas WhatsApp, por ejemplo, que vuelve a instalarlo, te salen muchísimos archivos de años anteriores que tú tenías ahí en WhatsApp. Sí, te salen otra vez. Entonces, hay que tener cuidado con eso de los aparatos electrónicos ahora mismo, sobre todo el computador, y sobre todo eso de llevarse discos duros. Eso conlleva a una sospecha total de que ahí pudo haber informaciones valiosas que la señora Iris Guava y sus subalternos no querían que la nueva administración se enterara. Esa es la realidad. Yo le vi algo ahí en tu muro de Facebook que me llamó mucho la atención y me detuve a leerlo. A mí me gusta leer y yo leo todo lo que me cae en la mano, no importa quién lo escriba, pero vi algo ahí sobre tu encuentro con un gran hombre de letras en la República Dominicana, don Mariano Lebrón Savillón. Sí. Un encuentro fortuito, ¿cómo se llama? Bueno, fue fortuito, pero un fortuito provocado. Provocado. Pero tú sabías quién era don No. Fíjate que yo lo que tenía en esa época, algunos 18 años. O sea, yo estaba haciendo el colegio universitario. Estaba en 011. Yo entré a la universidad antes de cumplir los 18. Y yo estaba haciendo el colegio universitario. Entonces siempre me ha gustado mucho leer. Pero yo no asociaba la imagen de don Mariano con yo conocía así lo que él escribía, pero yo no relacionaba su figura, su imagen con su nombre, porque no lo había visto en otra parte. A esa edad tú casi no ves programas de paneles ni nada de ese tipo de cosas, o sea, tú estás en otra cosa. Yo estaba cuando eso, en un taller, yo pertenecía a un taller literario que lo dirigía Silvano Lora, correcto, y siempre estaba ligado al mundo del arte, de la literatura y eso, de la zona colonial. O sea, éramos muy... Yo era un soñador en esa época. Sí, y soy un poco todavía, lo sigo siendo, o sea, pero en esa época más, porque tú no tienes demasiado compromiso, no tienes que trabajar para mantener a nadie, etcétera. Entonces, te puedes dedicar a muchas cosas. Y yo cada vez que pasaba frente al colegio San Pío X, lo veía ese señor leyendo. Entonces, el hábito que había en esa época era de leer novelas de vaqueros. O sea, era muy típico que un hombre, cualquiera, anduviera con una novela en el bolsillo de atrás del pantalón.
y la leía donde quiera. O sea, había mucho, claro, en ese tiempo había muchas publicaciones, eran de diferentes cosas. Estaba la revista Lux, había muchas opciones de lectura. Entonces yo veía este caballero, este señor, leyendo cosas que eran completamente distintas. O sea, leyendo, por ejemplo, a Cortázar, leyendo a Borges, leyendo a Tomás Mann, o sea, leyendo cuestiones completamente no habituales. Y cosas siempre raras para esa época. Sí, yo decía, este señor sí lee cosas raras, o sea, es extraño. Y entonces, un día me atreví, él estaba siempre en su mecedora, yo caminaba en la acera del frente, no donde él se sentaba. Él se sentaba siempre frente de su casa en la tarde, a leer. En la acera se sentaba. En la acera, sí, de la casa. Y crucé la calle y le dije, señor, yo siempre lo veo a usted leyendo cosas distintas. Eso está muy bien, usted es una persona... Bueno, yo creía que me la estaba comiendo. Entonces, él me dice, muy humilde, siempre fue muy humilde. O sea, incluso él tenía una educación increíble, una persona que te impactaba mucho, porque él, teniendo un cúmulo tan grande de conocimiento y sabía tantas cosas, sabía demasiado, o sea, era un hombre de una estatura intelectual demasiado elevada. Es difícil, era raro encontrarse uno directamente así, con tanto conocimiento en una sola persona y con tantas virtudes. Sí. Pero él escuchaba, siempre se detenía a escuchar, y tú estabas hablando con él te escuchaba tranquilamente, con toda la paciencia. Y así fue esa vez, o sea, este joven con esa impetuosidad, hablando con él, y él tranquilamente. Cuando yo me despedí, le di mi nombre, le di la mano, y él me dio el de él. Ahí me puse inmediatamente, casi no pude articular la voz, no pude articular nada. Claro. Y digo, lo único que pude decirle, con razón. Con razón, sí. Entonces, tú habías oído hablar de él, pero no lo conocías. No, yo había leído cosas de él, incluso él tenía una sección fija, creo que era el Listín Diario, yo lo leía siempre. Sí. O sea, era difícil lo que pasa es que en el mundo de las letras, mayormente de esa época, tú relacionarte con la figura del intelectual, del escritor o algo, era muy difícil. O sea, por ejemplo, tú ves una foto, digamos, por decir a alguien, de Pedro Enrique Sureña. Tú veías una foto de Pedro Enrique Sureña, o dos fotos. Tú no veías un video de él ni nada de eso, o sea, porque no había fotografía, pero tú tampoco veías una película. Sin embargo, después que surgió las redes y eso, surgió el internet, uno se ha familiarizado mucho con los escritores. Digamos el caso por ejemplo, hay muchas entrevistas de Borges en YouTube, y también charlas de él también, o sea, en forma de audio, que tú tienes acceso a eso. Claro, en cualquier momento. Y tiene acceso a muchos libros también por internet. Y a libros. Que ahora mismo la gente quizás no lo puede comprar por la situación que hay. Tú puedes leer muchísimos libros ahí de Borges. Gratis incluso. Sí, totalmente gratis. Claro, sí. claro. Pero ahora la gente lee menos. Sí, la gente lee menos. Ahora lee menos. Por eso hay más reggaetón también. Hay más reggaetón, hay más disparate. Sí, pero por eso mismo. Sí, por lo mismo. Menos. Pero incluso, te voy a decir una cosa, la gente que tiene, que tú le ves tendencia a la lectura, o sea, que aparentemente aman la lectura, aquí se está formando, o sea, en el mundo entero, se está formando una cultura de cintillos y de citas. Digamos el caso, por ejemplo, yo aprendo mucho citas de cualquier, y también malos, o sea, escritores malos, por ejemplo, está Coelho, está el otro. Pablo Coelho. Yo sé que... ¿Pablo Coelho? Yo no me enteré. ¿Tú mencionaste Coelho? Coelho, sí. Bueno, Pablo Coelho, ¿no? Se llama. Yo sé que es Coelho, yo no sé, sí, nunca me ha interesado saber. Pablo Coelho. Correcto. Entonces, fíjate, eso es la... No, lo grande es que las mujeres son los que más siguen a ese señor. Sí, y hay otro rizo también. A las mujeres les encanta eso. Sí. Esas son cuestiones light. Lecturas light que muchas veces te conducen a errores, porque son disparates que tú disparates con mucha florecita, ¿entiendes? Sí. Y mucha mariposita. Bien adornado. Bien adornado, exactamente. Entonces, aquí se está formando en el mundo entero una cultura de ese tipo, o sea, de cosas ligeras,
cosa que no... Al mismo Borges, o digamos a Cortázar o a cualquier autor, se le cita a través de los cintillitos esos que salen, porque también si tú buscas, por ejemplo, en internet, digamos, palabras de amor con ansiedad, por ejemplo, tú, y te sale un grupo de citas de autores. El amor y la ansiedad terminarán un día. Entonces, tú lo publican eso y tú dices, wow, le interesa mucho la cultura. Y mentira, no, últimamente nadie agarra un libro y lo lee completo. Claro. Porque es mejor sacar citas. Y eso como tú dices, lo que está trayendo el reggaetón. Claro, porque nadie está leyendo, la juventud no lee ahora mismo, lamentablemente. No lee. Yo no estoy diciendo con esto que todos los jóvenes están siguiendo la misma línea, que no leen, no, hay muchos jóvenes que sí, que leen muchos jóvenes. Y lo importante es leer, no importa lo que tú leas. Puede ser hasta el periódico que tú leas, sí, pero lo importante es leer. Lo que pasa es que ahora mismo la juventud está en otra cosa, yo no sé en qué está. Bueno, algo que yo he visto que me ha llamado mucho la atención es que ahora, en estas elecciones, participaron muchos jóvenes sí, en el certamen electoral como candidatos a diputados y candidatos a regidores. Y mucha juventud ganó ahora. Sí. Son diputados y son regidores ahora mismo. Incluso senadores. Mira el caso de Farideh Raful, que sí, no es santo de mi devoción, okay, pero sí es senador y es una mujer joven. Es joven. Al menos aparenta ser joven. No, es joven, es joven. Es joven. Sí, ella tiene que tener, digamos, 40 y algo. Es una mujer joven. Es joven, claro que sí. Sí. Entonces, Y además, pero ella también es una excepción a esa regla de que ella tiene mucha cultura, en realidad. sí, claro, Sí. claro que sí, indudablemente que sí. Bueno, se crió, supongo yo, dentro de una casa que es donde se lee mucho. Se lee mucho. Supongo yo. Sí, no, y es así. O sea, se lee mucho y aparte de eso, ella también tiene una inclinación hacia la cultura, o sea, de forma personal. Porque hay veces que, fíjate los hijos de Juan Bosch, que no necesariamente tuvieron la misma línea que él. Bueno, está uno que es pintor, León Bosch. León Bosch. León Bosch es pintor. Es pintor. Y creo que escribe algunas cosas, creo que ha escrito algunos libros. Es posible. Si no me equivoco, ¿no? Pero sí, puede ser. Nosotros yo ni siquiera lo he oído mencionar. No trascienden. Eso, pero el caso de ella no, es diferente. Ella ha hecho un camino propio, diferente al papá, o sea, independientemente del papá. O sea, tú no la vas a vincular con el papá. Es decir, a menos, claro, como, digamos, descendencia, pero no que ella se vale del nombre, ella ha creado su propio nombre, es lo que quiero decir. Sí, así. Decía, un día le preguntaron a Salvador Dalí que por qué no tenía hijos, y le dijo, es que los hijos de los genios salen mediocres, entonces mejor no tener hijos. Sí, yo he leído eso, sí, yo he leído eso. Sí. Pero no siempre salen mediocres. Es que es difícil que un genio, es difícil tener, los genios son escasos, o sea, no en una comunidad y a veces en una época entera no surge un solo genio. Así es. O sea, entonces un genio eso no es genético. Ser genio no es genético. Claro. Los dos libros que más se han leído en el mundo entero, según estadísticas que yo he visto, sí, son primero la Biblia. En primer lugar la Biblia, es el libro más leído del mundo entero. Y en segundo lugar está El Quijote de la Mancha. Sí. Son los dos libros que más se leen. Entonces, yo veo la juventud, por ejemplo, que no lee ni uno ni el otro. Sí. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha ahora mismo, creo que fue la Real Academia Española que lo redujo, lo puso pequeñito con el fin de que la juventud que va subiendo ahora sienta como el deseo de leer esa gran obra de Miguel Cervantes. Sí. Pero como que no le hacen caso ahora mismo. Por ejemplo, en el caso mío, yo he leído el Quijote de la Mancha como 3 o 4 veces, lo he leído. Sí. Porque siento que cada vez que uno lee el Quijote de la Mancha como que encuentra cosas nuevas, cosas que dice, pero miren, yo no había leído esto. Sí.
Pero la juventud ahora lamentablemente no está leyendo lo que está oyendo, un reggaetón, una vaina, una cosa, que por cierto le ha caído arriba ahora mismo. Sí, no, ya. Milanés. Sí, porque es que la necedad cansa realmente. ¿A ti te gusta el reggaetón? No, en serio. Te iba a decir que me encanta. Yo no sé, honestamente te voy a decir algo, no, o sea, no, quizás eso parezca raro, pero yo no sé nada de reggaetón. O sea, que no te gusta. No sé si me gusta porque no sé nada. O sea, tú me hablas de reggaetón y me estás hablando de cualquier cosa desconocida y es lo mismo. O sea, yo no sé quién es reggaetonero. Yo he visto gente, por ejemplo, saltando en la televisión, claro, lo quito, lo cambio, y dicen, bueno, es un reggaetonero. Entonces yo no tengo, digamos, no tengo vínculo con nadie que yo pueda tener acceso al reggaetón. O sea, puede ser que alguien me pregunte y yo no sepa decir nada. Pero yo te vi escribiendo en estos días sobre... ¿Qué? Creo que tú escribiste algo, del miente me sirve así. No, claro. Sobre una polémica que tenían los reggaetoneros ahí. No, ¿qué pasa? ¿Tú lo hablaste de una party de... No, eso fue Pero otro. tú ves cómo la gente pierde su tiempo, incluyéndote a mí que estoy hablando de eso. Ok, claro. Yo de eso no sé nada, honestamente. Incluso... Yo creí que esto había escrito como que la gente, ahora como que se vea desviado la atención en torno a eso, algo así. No creo, no. ¿O estoy equivocado? No creo que yo haya escrito sobre eso, porque es que yo no, si te digo que escribir, no, porque no sé, ¿entiendes? O sea, no puedo escribir sobre algo que no sé. No, este país, mira, es increíble. Y yo ver cómo los periódicos publican una barrabasada, así, una tontería tan grande, una estupidez tan grande, una discusión entre un tal Mozart Lapari y el otro llamado Lápiz. Oye, es decir, el lápiz consciente, sí. Con insolencia y de todo ahí, y incluso en esa polémica que estos dos individuos tenían, se ofendieron a muchas personalidades ahí, incluyendo a Gómez Díaz, hasta Gómez Díaz. Oye, bueno, pero quizá a Gómez Díaz le gusta el reggaetón. No, yo no sé si le gusta o no, pero realmente como que se ha perdido, y los verdaderos compositores, en el caso de la República Dominicana, han ido desapareciendo. Mira lo fino que es Anthony Ríos, por ejemplo, aunque fuera Anthony Ríos, sí, escribiendo sus canciones, y se han perdido todo eso. Sobre eso tú sí escribiste, sobre Anthony Ríos y Joaquín Sabina. Claro, sí, hice una comparación. Alguna gente no, está correcto. No, porque tú eres fino también. No, yo escribí hice una comparación, porque a mí me cayó muy mal una vez que fui a un concierto de Sabina, y Sabina a la gente le gusta tomarle fotos a los artistas, pero no le gusta que le tomen fotos. Yo he visto, esa actitud la he visto solamente en los rockeros, que se tiraban, por ejemplo, uno de un grupo que llaman, uno que se llama Axel, que le llaman, de un grupo que llaman Guns N' Roses. Él le gustaba fajarse con los espectadores, fajarse la trompada, o sea, y patada, o sea, el tipo parece que sabía mucho karate, pero él hizo muchas veces esa escena, y yo cuando vi a Joaquín Sabina en un concierto, diciéndole a un joven, voceando, saquen a ese estúpido, saquen a ese imbécil, y el muchacho seguía tomando la foto, pero él parece que no sabía que era él. Y lo sacaron del concierto. Me molestó bastante porque no vi que le dieron, porque no es gratis, tú vas a un concierto, tú pagas la entrada. Claro. Entonces él le molestaba, pero él lo había hecho ya otra vez, o en otro concierto, aquí mismo lo había hecho. Y yo a partir de ahí dije, no vuelvo más a un concierto. Y yo jamás he vuelto a un concierto de Joaquín Sabina después de eso. Eso fue en el 2012. Y él ha venido después un par de veces aquí, yo nunca he ido a su concierto. Sí, yo sí lo sigo yendo, lo sigo escuchando. Yo lo escucho desde que él salió, de toda la vida lo he escuchado. Claro, no digo soy sabinero, nada de eso disparate, porque yo no soy religioso con nada. Entonces, pero la gente piensa, por ejemplo, como Anthony Ríos es dominicano, y aquel es español, a veces subestiman a Anthony Ríos. Así es. O sea, son dos intérpretes, claro, con estilos distintos, pero Anthony Ríos era un gran compositor, muy respetuoso de las formas literarias y todo ese tipo de cosas.
Y quizás si hubiese sido, y también era, digamos, era bohemio, y era todo lo que es Joaquín Sabina, que él, que él proyecta, eso mismo también era Anthony Ríos. O sea, era una persona completamente divertida, era un gran escritor, era un gran compositor, y su estilo, a veces, quizás por el estilo que él tenía, mucha gente no lo tomaba en serio, pero realmente es uno de los mejores compositores que hay aquí. Claro. Pero no tenía esa forma, nunca tuvo esa forma. Incluso él hizo un comentario una vez que en un concierto, en una presentación de, no sé, en un lugar aquí, le dijeron, tú estás muy viejo ya, sal de eso. Anthony. Sí, Anthony. Él lo contó. Ajá. Pero él no hizo, y eso es más ofensivo que una foto, y él no hizo ningún tipo de... Claro, ¿Entiendes? claro. Ahí la única diferencia que había entre los dos. Primero, había varias diferencias. Primero, Anthony era un compositor completamente romántico. Es romántico. Que componía sus canciones al amor y le cantaba al amor. Sí. Número uno. Número dos, era un tipo que todo el mundo le podía llegar con facilidad. Sí, sí. Y además sus composiciones eran de vivencias de cosas que él vivía con las mujeres, Sí. y con eso. ¿Qué experiencia Y personal? en segundo lugar, otra diferencia es entre Sabina, que Sabina es un cocainómano. Anthony nunca lo fue. O sea, Anthony nunca consumió cocaína, pero sí Sabina sí, todo el mundo, eso es público. No, él lo dice incluso. No, eso es público, lo de Sabina, consumir cocaína. Sí. Es como un escritor, a propósito de eso, muy famoso, colombiano, ¿Cuál de ellos? García Márquez, Ajá, ¿qué? metía cocaína, Ah, no sabía. olía cocaína. No sabía, no Sí, sabía. Claro, eso es público, Ah, no eso es público. no sabía. Y fue honestamente. ganador del premio Fue Nobel Nobel. de Literatura, Fue por Nobel, aquella sí. famosa novela de ¿cómo se llama? 100 años de soledad. 100 años de soledad. 100 años, muy buena esa novela. Sí, todos los libros de él son buenos. Sí, sí, Algunos mejores que otros, pero son buenísimos. claro, sí. Sí. Son buenos, pero esa novela, sobre todo esa Ese fue novela, el autor que yo leí todo lo que él escribió, todo lo que él había escrito, hasta, bueno, todo lo que escribió yo lo leí, todos los libros de él, no, pero muy tempranamente. Yo solamente he leído 2 libros de él. Creo que esa, en la que te estoy diciendo, 100 años de soledad, que mi papá era un lector, Sí. ha sido lector. Mi papá, por ejemplo, en el campo, amanecía leyendo con una lámpara de gas. Ponía el libro delante de la lámpara y leía ese libro. Sí. Y amanecía en la sala de la casa leyendo un libro con una lámpara. Y él tenía 100 años de soledad y yo lo leí, siendo un niño. El otro lo leí, uno que se llama El coronel no tiene que escribir. Sí. Son los únicos 2 libros que he leído de ese señor. Sí. Pero 100 años de soledad es un tremendo. El otoño del patriarca es un tremendo libro. ¿Cuál? El otoño del patriarca. El otoño del patriarca. Mi papá lo tenía, pero yo no lo Él dice que ese es un poema largo, yo no lo un poema largo, pero yo le hice así como tú leíste 100 años de soledad, yo también lo leí así mismo. Estaba en casa el libro, ese de mi mamá, todavía existe. Ese era de mi papá. Sí, yo lo leí ese libro, pero ese libro yo lo leí fue que de una sentada, o sea, yo no me podía despegar del libro. Ajá. Esa ha sido una de las lecturas que más me aprisionó completamente. Y yo hasta no terminarlo no me paré. Tú sabes que Macondo existe, de verdad. Sí, se llama Aracataca. Exactamente, así se llama. Sí. Exactamente. Él se parece mucho a los escritores, uno lo descubre al tiempo. Por ejemplo, después que yo crecí, que los libros estaban traducidos, que por ejemplo no teníamos William Faulkner. William Faulkner, para mí, yo a veces digo que también digo, cuidado si García Márquez copió a William Faulkner, pero a mí después alguien me explicó que es que había similitud con el asunto de las bananeras. Okay. Y de los barcos, y de las casas que habían de esas empresas norteamericanas, donde él creció, que era
Entonces, el ambiente, la ambientación que hay en la novela, la novela de García Márquez, se parecen a las de Faulkner por el asunto de o sea, la ambientación, la atmósfera, por el asunto de los paisajes muy parecidos, pero es por el asunto por el tema de las casas y de los gringos que habían en Aracataca, y que eso era lo que él veía y así lo describía. Claro. Eso, por eso huelen parecidos. El amor en tiempos del cólera, que ahora se puso de moda, por cierto, por el asunto de la cuarentena. De la cuarentena. Pero no lo terminé de leer. Sí, ese también es un libro muy bueno. Ese libro lo tomaron como que él descendió de un bar. Que él descendió en la literatura, y porque dijeron que no tenía la misma calidad de los otros libros, de 100 años de soledad, Otoño del Patriarca, no tenía la misma calidad. Pero a mí me gustó mucho el libro. Porque yo no lo leí, yo comencé a leerlo, lo dejé de leer, y después no sé qué se me hizo ese libro, pero realmente no lo terminé de leer. Pero volviendo al caso de los compositores dominicanos, se han dormido los compositores dominicanos. Ya no hay un compositor dominicano que uno pueda decir, bueno, mira, de los que están subiendo, por ejemplo, está, ¿cómo que se llama? Wasson Brazovan. Así es que se llama uno. Wow, ten cuidado. Sí, Wasson Brazovan. Pero eso sí, ese muchacho le gusta mucho a la gente. No, yo sé que sí. No, espérate, yo lo que te voy a decir es que Wasson Brazovan conecta principalmente con la juventud y con las mujeres. Sí. Ahora mismo. Sí, porque tiene una voz. Las canciones de él tiene una voz. Tú lo escuches como que te parece como que son una tontería, como que. No, es como que tú realmente te quieres caer y no llega a caerte. O sea, tú andas en túmbolo así que yo. Pero hay una tú la oyes que se llama Dame un Like. No, una de las que más he escuchado y una de las que más odio es Tú eres mi reina. Tú eres mi reina. Sí, es una desconsideración total a la mujer, porque le dice que ella es chiquita, que ella es fea, pero tú eres mi reina. El asunto yo soy el que dice, el que sabe, tú eres mi reina. Sí. Pero está ese muchacho que yo tuve la oportunidad hace un año de verlo cantar personalmente en una actividad para una Navidad. Me invitaron a un encuentro navideño de esos que dan las empresas en Navidad, y yo asistí a los pocos que asisto, y vi ahí por ejemplo, lo vi cantar a él. ¿A ti te gusta? Bueno, no es que me gusta, pero sí lo vi cantar, y vi como las mujeres se volvían locas, como Wasson Brazovan, bueno. Pero el tipo conecta principalmente con la mujer. Sí, pero que es lógico, es normal, porque es que hay una ausencia muy grande. La mujer necesita ser apreciada, y una de las formas más sublimes de apreciación a la mujer es la palabra. O sea, la gente está perdiendo la relación con el lenguaje. Eso es lo que está pasando. O sea, tú, cuando te desvinculas completamente de la literatura, o sea, de leer, tú dejas de aprender a hablar. Sí, o sea, fíjate, hay un libro que transformó un idioma completamente, que fue La Divina Comedia. De Dante. De Dante, sí. La Divina Comedia, hizo que el idioma italiano se unificara más, que en esa época, antes de salir el libro, antes de ese libro, se hablaban de diferentes formas en esa zona de Italia. Entonces, el libro hizo que el italiano sea un idioma diferente. Igual que pasó con el libro de Cervantes. O sea, Cervantes transformó el idioma y hizo una unificación de la forma de hablar, de escribir y todo. Entonces, como hay una ausencia tan grande, o sea, lo que hay, por ejemplo, como eso que tú dices, el reggaetón, que aunque yo te digo que no lo conozco porque no lo soporto mucho, pero es una forma de insulto a la gente, a la mujer. O sea, todo el mundo, porque tú vas insultando
a una mujer también te siente insultado. Y si ves que es un hombre que lo está haciendo. Entonces, la mujer, aunque eso lo disfrute, por ejemplo, por los ritmos, porque el ritmo tiene mucho que ver con el... Como dijo precisamente un cantante, García, un argentino, no me acuerdo, no recuerdo el nombre, ese capítulo, en fin, él dijo que él criticando el reggaetón, porque los grandes cantantes, los grandes artistas no quieren saber del reggaetón, porque eso no es música realmente. No, eso no es música. Entonces, eso no es música, ni es arte, ni nada, es una locura total. O sea, yo creo que cuando una protesta, una arenga que se saque militar o lo que sea, tiene mucho más ritmo que esa cuestión. Entonces, y además más melodía. Una marcha militar. Una marcha militar de eso tiene mucho más melodía que... Si tú oyes, por ejemplo, una marcha que hay muy famosa, el Marqués Volador. Yeah. Es una marcha militar lindísima. Sí, claro. Claro. Entonces ahí donde está el problema, o sea, donde pasa lo que tú dices con Brazoban, que no es que tenga nada personal contra él ni nada, no sé, claro, no me gusta, honestamente, no lo voy a decir que me gusta sin gustarme. Eso que pasa con las mujeres, de que él le guste, es porque él está cantando temas amorosos. Y lo está diciendo con una lírica elegante. Sí, entonces, lo que pasa... Pero, ¿cómo tú sabes cuál es el problema mayor también de que la gente no le gusta leer? También son los profesores, porque que los profesores no leen. No. Entonces, si el profesor no lee, dime, ¿tú qué va a...? Pero eso de que el gobierno pasado, por ejemplo, y lo va a implementar ahora, sí, le otorguen becas a los profesores, eso es reeducando los que están. Lo que pasa es que los profesores son tan brutos que no lo saben. En la realidad, hay que decir la realidad, sí, lo están reeducando, porque no es haciendo maestría que están. No. Tú me dirás, bueno, estoy haciendo una maestría en matemáticas. Yo que soy profesor de matemáticas, estoy haciendo una maestría. No, a usted lo están reeducando, porque usted no sabe lo que ni siquiera. Pero ahí donde está el problema. O sea, ¿dónde por qué tú realizas tu trabajo? El trabajo que tú realizas, ¿por qué tú lo haces? Porque es una forma remunerativa para mí. Sí, no, pero tú no arrancaste con eso, de que tú te ibas a ganar un dinero haciendo esa actividad que tú haces. ¿Por qué tú lo hiciste? Porque me gustaba. Exacto. Una vocación. Es una vocación tuya. Entonces ahí es donde está el problema. O sea, no hay... Tú sabes, porque yo ni siquiera sabía que... Yo estudié Derecho precisamente porque me gustaba leer. Exacto. O sea, yo no estudié... Yo ni siquiera sabía que iba a litigar. Yo leía las biografías de los autores que eran abogados. Yo, pues, si uno es abogado puede ser escritor. Entonces, sí, finalmente terminé litigando. No me hice escritor. Por suerte. Entonces... ¿Tú sabes cómo yo hice que el hijo mío leyera la Ilíada y la Odisea? Ajá. Sí, tú sabes, con algo simple, yo le dije a él, pero también esa forma no la tienen los profesores. Es narrativo de Homero. Sí, es un poema épico. Sí, las dos. Pero narrado. O sea, sí, quiero decir que Homero no sabía ni leer ni escribir, es lo primero. ¿Tú lo sabías eso? ¿Que Homero no sabía ni leer? No, claro, tenía que saberlo. No sabía. No. Él lo que hacía era que le dictaba a otro. Porque eran rapsodas en esa época, o sea, la escritura era recitada. Pero no era que otro la escribía. Bueno, puede ser, un manuense. Digo, en el idioma y en la escritura de esa época. Pero claro, sabía mucho de era muy inteligente. No sabe, es que tenía que saber escribir. No, porque por ejemplo, perdón que te interrumpa, yo tenía un tío a quien quería mucho, tío político mío, sí, a quien yo quería mucho, murió. Pero mi tío no sabía ni leer ni escribir, pero sacando cuenta, mira, yo creo que ni el que inventó la matemática le llevaba a él. Ni el que inventó la matemática. Pero tú sabes cómo yo agarré al hijo mío para que leyera leyó las dos. Ajá. Yo le dije, tú ves todo eso que tú estás mirando en la televisión y todos esos juegos que tú haces, eso lo inventó Homero. Y me dice, ¿cómo que lo inventó Homero? ¿Qué disparate que tú me estás diciendo? Sí, eso lo inventó Homero. Pero me dice, pero cuando eso no había computadora. Ajá, pero eso fue él que lo inventó. Mira, toda esa imaginación que tú ves ahí, todas esas cosas que parecen imposibles, eso está escrito en la Ilíada y la Odisea. Léetelo. Le compré una versión, el primero que leyó fue la Odisea, el primero. Y después me dijo, pa, yo me sorprendí con los pretendientes. Yo no pensé que... Y bueno, y me habló
claro, tenía que hablarme del libro, teníamos que hablarlo, teníamos que ¿por qué parte tú vas? Por tal parte. Y lo conversábamos. Entonces, de ahí él creó un hábito de leer. O sea, ya él lo tenía, pero de lectura más ligera que esa. Y esa, una lectura fuerte. Él lo leyó ya, él tiene automáticamente, él lee siempre, él tiene el hábito de leer siempre. Pero es que finalmente el leer no es un trabajo, es un placer. Exacto. Es un placer, o sea, incluso los grandes... Y llega un momento que tú te vuelves adicto a la lectura. Es una adicción que uno no se cura. Sí. O sea, yo no me puedo curar de esa adicción. Llega un momento que tú te vuelves adicto a la lectura. Sí, ya es una adicción. Pero lo mejor es que eso no se nota, porque no es que hay gente que leen por esnovismo, por hacer creer que saben mucho, que hacer aspavientos en los círculos sociales. Diciendo palabritas bonitas. Y diciendo palabritas bonitas. Exacto, y no. Como de Pablo Coelho. Por ejemplo. Ese es muy fuerte. Sí. Ese es muy fuerte. Digo yo, no sé. Sí, y del otro. Sí. Los dos son los más populares. Claro. Rizzo y él. Sí. Pero eso, cuando los pueblos leen, fíjate el pueblo norteamericano, o sea, los norteamericanos de origen, digamos, irlandés o de origen europeo, y también la gran mayoría tiene mucho hábito de lectura. Yo estaba hace 2 años caminando en Manhattan y me sentí feliz porque veía librerías viejas abiertas. Viejas. Viejísimas, librerías bien viejas. Estaban abiertas vendiendo los libros, muchos libros de muy buena calidad, a $10 y cosas así. Y yo decía, ¿y por qué todavía están abiertas? Aquí se dice, yo estaba hablando con alguien, con un abogado, y me dijo, ¿y tú lees libros de papel, pero hay tantos libros digitales? Yo dije, bueno, es que para mí un libro digital no es un libro. Un libro para mí es esto, el papel, el libro. Nunca, o sea, yo no difícilmente me desprenda del hábito de leer libros en papel. Sin embargo, allá tú ves la gente leyendo, todavía en Europa, tú ves normal la gente leyendo. Así es. Bueno, un hábito que tú te sorprende y tú te sientes bien que tú veas a la gente, digamos en París, a gente joven, que aquí para eso parece de gente vieja, con un ramo de flores en la mano, un domingo. Entonces tú ves tan abundante eso los domingos, gente bien perfumada, bien vestida, bien, oliendo bien, y con un ramo de flores que se lo van a llevar a alguien que aman. O sea, van a visitar a alguien y le van a llevar un ramo de flores. Exacto, puede ser un hombre o una mujer. Puede ser un hombre, por eso no dije una mujer. A alguien que aman. Exacto, a alguien que ama. Pero le llevan flores. O sea, el hábito de las flores, aquí se puede ver como un hábito anticuado. Y es nuestro propio descenso en el desarrollo. Claro. Parece que estamos desarrollándonos, pero mentira, estamos descendiendo. No, eso es... Bueno, tú sabes que somos un país subdesarrollado, indudablemente, sí. y hasta que no aprendamos a leer, especialmente a leer, y tener una educación fuerte, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Una de las cosas que yo vi que me gustó mucho fue la implementación del 4%, justamente por eso, porque además ese 4% va a ayudar a que los estudiantes salgan mejor preparados. Naturalmente pasarán muchos años, mucho tiempo para que eso pueda ocurrir, porque ahora mismo la juventud que va subiendo, no todos, como decíamos anteriormente aquí en este programa, no les gusta leer, ni les gusta oír música buena, porque hay música que parece una literatura. Sí. Cuando tú la escuchas, hay canciones con letras bellísimas, pero a la juventud de ahora esas cosas no les gustan. Pero incluso bachatas muy bonitas también hay. Bachatas muy bonitas también hay. Pero hay una excepción, que es Pavel Núñez. Yo precisamente lo estaba viendo en una entrevista que le hicieron en CNN, y él estaba hablando sobre y es un hombre joven, o sea,
creo que tiene 40 años solamente. Y él no ha salido de la trayectoria con la que inició. O sea, no, del origen de donde partió no ha salido. Él sigue escribiendo como en buena calidad y también la música tiene muy buena calidad. Y yo creo, claro, es uno de los pocos músicos, cantantes, compositores que hay aquí, de joven, que tiene ese estilo. O sea, pero yo, cuando venía para acá, para el canal, yo vi una agrupación en el edificio ensayando y me paré, estaba mirando, había un guardián, me preguntó que yo quería. Y yo le dije, lo que pasa es que ese grupo suena muy bien el grupo, no sé qué grupo es. Ellos están grabando ahí abajo. Entonces, tú dices, aquí realmente hay música, hay músicos porque aquí ha habido una tradición musical muy fuerte. Ahora los reggaetoneros, ¿dónde se forman los reggaetoneros? Aquí. En los barrios. En los barrios. Y tú sabes cómo es que un reggaetonero, te dije que no sé, pero sé algo. ¿Tú sabes cómo que un reggaetonero hace una composición, entre comillas, una producción, entre comillas, con una computadora, en un cuartito, en un patio de un barrio? Ahí graban todas esas tonterías y lo suben en YouTube. Pero sin embargo, un músico realmente, un músico real, tiene que estudiar solfeo, tiene que estudiar música, tiene que estudiar, pero para tú ser reggaetonero tú no tienes que estudiar nada, tú simplemente tienes que saber decir muchas malas palabras y quizá poner a rimar. Y combinarlas, sí, que suene la última sílaba con la última. Sí. O sea, tú puedes, eso no requiere ningún trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser que eso pueda? No lo critico en el sentido, porque si yo veo a una persona joven escuchando música, eso, no lo critico ni nada. Yo digo, algún día se abandonará eso. Ahora, hay mucha gente, jóvenes, por cómo yo tengo contacto con los jóvenes, a través de mi hijo, de los amigos de él. Y yo veo que ninguno de sus amigos oyen reggaetón. O escuchan la música que, como no tienen mucha opción, escuchan la música vieja. Entonces tú lo ves que ellos... Eso pasa en mi casa también. Exacto. Escucho música vieja, eso es lo que yo oigo. La música que a papá le gusta, y la que a mí me gusta también. Sí, exacto, pero... Que no es música fea tampoco. No, pero cuando yo estaba pequeño, nosotros siempre en casa nos gustaba escuchar música. Y mi papá oía otra música de su tiempo, y nosotros oíamos música de nuestro tiempo. Exacto. Entonces, nosotros destruíamos la música de él para nosotros oír la nuestra. Acuérdate que en esa época se grababan la música, tú la grababas. Sí. Y yo se imponía la música porque teníamos opción musical, había de más. O sea, esas décadas eran de mucha riqueza musical, contrario a ahora. ¿Entiendes? Y eso por la falta de educación, por la falta de... Así es. Pero lo que te decía del profesor, ¿dónde está el problema? Es que el profesor no tiene tampoco vocación no tiene tampoco formación, es el problema también. O sea, se ha formado una clase de profesores que vienen de la deficiencia, vienen de la falta de la carencia total, ¿entiendes? Entonces, se va formando un círculo vicioso, va caminando todo en el vacío. Y si no tienen nada que ofrecer, ¿qué van a aprender los estudiantes? No tienen, o sea, no es la verdad que un profesor, como antes, que el profesor te inducía el conocimiento porque él ya lo había apreciado, ¿entiendes? O sea, si un profesor te hablaba, por ejemplo, de Pablo Neruda, ese profesor disfrutó eso. O sea, es un disfrute. Mira, hay una película moderna, por ejemplo, La sombra de Grey. De Grey. Sí. Es una película hecha de una mujer. Yo la vi que la entrevistaron. Yo no sabía quién la había escrito. El guión, o sea, la novela.
Eso tiene mucha fuerza en todos los niveles. Es una película completamente bien hecha. Y el libro también es sumamente bueno. Y es de ahora. O sea, no es... Porque la gente es reciente. O sea, la gente cree que no, que antes era que se hacían las cosas bien. Ahora se pueden hacer bien. Y eso es un ejemplo. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Claro, porque el talento está ahí. Lo que pasa es que no lo ponen a funcionar. Esa es la realidad. Eso es la realidad. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo de nosotros rescatar a nuestra juventud. Esa es la realidad. Yo creo que sí. Bien, amables televidentes. Nos fuimos live hoy. Sí, nos fuimos live. Sí, está bien. Bien, amables televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Recordándoles que este espacio lo pueden sintonizar esta noche a las 9 de la noche, a las 7 de la mañana por este canal 74 de Claro, Telecable Dominicano 207 de WIN y por nuestra plataforma digital de Facebook Live y además en nuestra página web www.gdm.do. También lo pueden sintonizar a través de Dominican Channels, a través del canal 74 y una plataforma totalmente satelital, Dominican Channel. Ahí también estamos para todos ustedes. Gracias, amables televidentes. Samuel y yo les agradecemos su presencia desde su casa y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí cada viernes con ustedes. Antes de irnos, les dejamos con una canción de Anthony Ríos que se titula Si hoy fuera ayer. Gracias y hasta la próxima.